¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, como siempre, día lunes, almorzando con Pedro Rodríguez con información que traemos para hoy sobre la inflación, especialmente la inflación en nuestra área Central Virginia y, por supuesto, en los Estados Unidos. Y también vamos a estar hablando de la preparación para tormentas. Ya tenemos la tormenta Claudette, que estuvo en el área del sureste de los Estados Unidos, donde causó estragos, originó algunos accidentes de tránsito donde perdieron la vida algunas personas y definitivamente tenemos que prepararnos para evitar, pues estar preparados para cuando lleguen estas tormentas, si llegan, pues estar listos. Como siempre, también vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el mercado de bienes raíces para que usted esté al día con la información de lo que está aconteciendo. Aquí tenemos el ejemplar de Nuevas Raíces, de lo que hizo noticia la semana pasada. En primera plana, Virginia tiene sitio web de legalización de la marihuana. Información de primera plana. Nuevos empleados podrían tener $1,000 bajo este programa. Hay un programa, se está tratando de estimular que la gente vuelva al empleo difícilmente mientras que sigamos pagando desempleo de la manera que lo estamos haciendo. Hay un estímulo porque realmente la gente pues si puede obtener el mismo beneficio económico sin ir a trabajar, como para qué será que vamos a trabajar, ¿no? Ah, También el gobernador firma la ley de reforma de la libertad condicional, tema que obviamente pues se ha eh, venido manejando desde hace tiempo con unos altibajos bastante fuertes, pero que obviamente pues significa una oportunidad para personas privadas de libertad. En el interior, pues información sobre lo que acontece en México, lo que sigue pasando en la frontera de los Estados Unidos con la cantidad de niños llegando solos. Vemos en las noticias reportajes realmente impresionantes de niños de 7 años llegando solos a la frontera buscando refugio en los Estados Unidos. Ah, y información también sobre las peticiones de visa U. En general, realmente información que es bueno de saber, que usted debe saber para estar enterado de lo que está sucediendo en el país, en la región Central Virginia y también en Latinoamérica. Ah, Vamos a hablar un poquito. Ayer fue el Día del Padre. Felicitaciones a todos los padres que me escuchan hoy, un poco atrasada. Pero también fue el Día del Desplazado, el Día del Refugiado. Y interesante pues la connotación que tiene este día que marca a más de 80 millones de personas que han tenido que dejar sus hogares. De esto, un alto porcentaje, casi un 50%, no necesariamente salieron de sus países, sino que tuvieron que desplazarse dentro de su propio país, huyendo a problemas de frontera, a guerras de guerrillas, todo ese tipo de cosas, y se tienen que desplazar de sus áreas normales buscando seguridad, buscando resguardo. Entre los números, lamentablemente, uno de los números más impactantes de desplazados en los últimos tiempos, batiendo récord en la parte geográfica, es el venezolano. Cuando lo ves geográficamente es mayor inclusive que los números de Siria, aunque el número de personas no sea mayor de Siria, por lo menos lo que contabilizan 4 millones. Algunas organizaciones hablan de 5 millones y medio de personas que han buscado un mejor vivir en otro sitio, y cantidad de personas que están en el proceso, porque es impresionante lo que escuchamos, la cantidad de personas que están en el proceso buscando realmente salir de Venezuela para buscar un mejor futuro para sus hijos, para buscar cosas tan sencillas como es la oportunidad de tener una alimentación adecuada. A la final, realmente es duro y se entiende que hay una cantidad de recursos. Los Estados Unidos, la Unión Europea han puesto cantidad de recursos para ayudar a los países que están albergando a estos inmigrantes que salen de sus países, pero realmente no se ve que se esté haciendo nada en materia de fondo, de resolver lo que obliga a la persona
a salir de su país. Realmente yo creo que a lo mejor habrá un interés muy grande en que esta situación se mantenga, habrá factores económicos, pero realmente todos son banditas que se van poniendo pequeñas curas a los resultados, pero no al origen. Entonces, en el origen es donde realmente se tiene que trabajar. Vimos que una de las cosas que dijo el presidente Biden es que va a trabajar en Centroamérica, con los países de Centroamérica, para buscar las condiciones para que la gente no siga inmigrando, pero por mucho trabajo que se hace, realmente yo creo que hasta que no se tenga realmente la decisión política de hacer algo conjuntamente, y algo quizás, cosas en algunos casos quizás drásticas, este problema va a perdurar, va a perdurar en el tiempo y la gente va a seguir buscando dónde ir, cómo conseguir un mejor vivir, generando una cantidad de negocios alrededor, porque vamos a estar claros, pues la gente que quiere venir a los Estados Unidos terminan en la frontera, terminan buscando el dinero para pagar un coyote, para cantidad de cosas para poder entrar. Aparte de eso, que en algún momento pues también estará la corrupción al día en estas áreas. Y todo porque realmente no se tiene un sistema. Entonces, pues, en este momento, ¿qué se está haciendo? Las personas se les deja entrar, o hay una cuota que dejan entrar de solicitantes de asilo, por ejemplo, pero después ese proceso se hace tan largo que la persona lamentablemente ya estando aquí en Estados Unidos, estando ya en un proceso iniciado de asilo o de cualquier cambio de estatus, se hace tan largo que lamentablemente la persona tiene que caer en la ilegalidad de trabajar ilegal, porque ¿cómo vive? ¿Cómo sobrevive una persona que, digamos, inclusive en los casos de asilo, tenga que esperar un año para tener un permiso de trabajo, como era antes, seis meses? ¿Y qué piensa el gobierno? Que la persona en ese tiempo de qué va a vivir, de qué va a comer, cómo va a subsistir. Entonces realmente es un sistema que el sistema no funciona. Es un sistema que no está pensado con la lógica que deben ser las cosas. Una persona realmente, una vez que inicia un proceso, debería tener un permiso de trabajo, por lo menos para que la persona pueda mantenerse el tiempo que sea necesario por la gran espera que va a tener. Entonces, el día de ayer, Día del Padre, aquí en los Estados Unidos se celebró el Día del Padre, pero también a nivel mundial es el Día del Refugiado y definitivamente tenemos que ver esta situación del refugiado con una cara diferente a lo que es sencillamente el aceptar que llegó un inmigrante. Hay que ver también qué es lo que se puede hacer, y esto obviamente es una cuestión que tiene que ser de la alta política, qué es lo que se puede hacer realmente para no ayudar a las élites de nuestros países latinoamericanos a enriquecerse, sino que realmente se hagan programas conjuntos bajo la supervisión que traigan empleo, que traigan seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Todas las cosas que realmente la gente viene huyendo. Lamentablemente, también vemos gente que llegan con el switch pasado todavía de cómo funcionan las cosas en sus países y piensan que aquí es lo mismo, ¿no? Piensan en los sistemas de corrupción, en cómo hago esto, cómo le doy la vuelta a aquello, cómo no cumplo con esto, cómo no pago aquí. Y con eso definitivamente tenemos que tener cuidado porque si venimos huyendo de países que tienen una problemática de corrupción, de una problemática de estabilidad debido en 90% a la misma corrupción que hay en el Estado, nada hacemos con intentar de convertir este país en lo mismo. Entonces tenemos que también reflexionar y decir, bueno, que estamos aquí, hay que jugar con las reglas que están aquí para que esto siga siendo el país al que nosotros quisimos venir, en el que quisimos buscar un mejor futuro para nuestros hijos. Entonces, muy importante tener estas consideraciones en cuenta y definitivamente admirable la cantidad de personas que de manera individual se abocan a la ayuda de los coterráneos, llámese en el caso de Venezuela, El Salvador, de Nicaragua, y de alguna manera se organizan para poder enviar ayuda a las personas que tanto la necesitan en estos países. Ah,
Hablando del tema de las tormentas, es importantísimo, en la reciente tormenta de Claudette, un señor y su hijo perdieron la vida cuando cayó un árbol sobre la casa. Hay una señora que quedó atrapada en un vehículo que cayó un árbol. Lo venimos diciendo aquí en el programa, en diferentes momentos hemos dicho que es importante que usted verifique, se mueva alrededor de su casa, vea qué árboles pueden estar enfermos, qué ramas pueden estar enfermas, que puedan caer. Es importantísimo que usted se preocupe de esto, porque una vez que un árbol de esto se viene abajo, no es solamente pensar, bueno, si se cae y rompe la casa, el seguro va a pagar. Él puede caer y puede romper la casa y también puede dañar a una persona. Entonces es importantísimo, dese una vista, o llame a una compañía, y hay compañías especialistas en árboles que ven a su casa y que pueda determinar cuáles árboles necesitan ser reemplazados o eliminados o cortados. Es importante que usted le preste atención porque estamos en una zona donde hay demasiados árboles alrededor de las casas y en esta zona especialmente no estamos acostumbrados a tormentas. Las tormentas fuertes realmente no pasan constantemente por acá, pero se ve cada vez que estamos como más expuestos. De hecho, Claudette dejó el primer toque que hizo y va a salir por las Carolinas y se presume que cuando llegue ahí va a volver a convertirse en una tormenta tropical. Entonces, oído el tambor, por favor verifique las condiciones de sus ventanas, las condiciones del techo de su casa, verifique una vez más los árboles alrededor de la casa, qué árbol puede tener eh, el potencial de caer sobre su hogar o sobre los vehículos o sobre su propiedad. Entonces trate de ser proactivo con este tema. En preparación con las tormentas hay el sitio de Virginia para estar listo, que usted puede visitar en el internet, donde hay cantidad de recomendaciones que usted puede tomar en cuenta. Un botiquín de primeros auxilios, un radio de pila, tener un plan de contingencia con la familia, qué hacer en caso de que por algún motivo venga una tormenta, nos quedemos incomunicados, dónde nos podemos reencontrar. Son cosas que hay que hablarlas y lamentablemente culturalmente la mayoría de nosotros los hispanos pensamos que esas cosas le pasan a otro y no tomamos las medidas necesarias para protegernos. Pero les pasan a otros, pero en algún momento nos pudiera pasar a nosotros. Ah, Ahorita, hoy más que nunca, si hay una tormenta y hay que ir a un albergue, importantísimo que usted tome conciencia de la vacunación contra el COVID. Hay muchas personas que han decidido o piensan que no es importante y no se han vacunado. Y esto es importantísimo que realmente, porque cada vez estamos más flexibles, ya prácticamente en ningún sitio se está pidiendo que las personas se protejan con tapabocas ni nada. Y entonces, al haber tanta flexibilidad, obviamente que para las personas que no están inmunizadas, que no tienen su vacuna, hay un mayor riesgo de que puedan realmente tener un problema, que puedan adquirir esta enfermedad que se ha llevado tantas vidas. Entonces, actúe responsablemente con usted, con su familia, porque usted enfermarse y usted es el sustento de su familia, las consecuencias pueden ser también en la parte económica desestabilizadoras. Los muchachos mayores de 12 años tienen acceso a las vacunas. Es importante vacunarlo porque ya ahora vamos a comenzar ya no más clases virtuales, vamos a empezar a ir a los salones de clase, actividades y definitivamente nosotros no queremos exponer a nuestra familia, a nuestros muchachos, pues a esta enfermedad tan fuerte. Entonces, muchas cosas se han hablado ah, en contra de la vacuna. Muchas personas sencillamente lo que han hecho es buscar justificativos para justificarse el hecho de que no quieren vacunarse. Algunos quizás por miedo, hay personas que tienen miedo a las agujas, pues, por decir algo, aunque usted los ve que son gente grande, le tienen miedo a las agujas y buscan cualquier cosa para excusarse y no ponerla. Definitivamente en este país tenemos la oportunidad de salir y buscar esa vacuna que está allí para nosotros.
En otros países, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela, la gente no tiene ese acceso, están desesperados por recibir esas vacunas porque realmente ven los vecinos, las amistades muriendo con esta plaga. ¿Y cómo es posible que nosotros teniendo esa facilidad no hagamos nada para nosotros protegernos nosotros mismos? Entonces, bien importante realmente en este tema de la vacuna, crear conciencia y tomar esa decisión. Mire, es bien fácil, usted puede ir a la farmacia CVS que le quede más cerca, a la farmacia Walgreens y preguntar si ellos ofrecen el servicio. La mayoría de estas farmacias lo están ofreciendo. Uno se puede meter en el internet, hacer una cita o inclusive en algunas de ellas puede llegar directamente y obtener la vacuna. A las ciudades, los departamentos de la ciudad, iglesias, más de uno tienen sus programas, pero también aquí en Virginia tenemos el acceso a través del Departamento de Salud a meternos y hacer nuestra cita y ellos nos dicen dónde tenemos que ir para recibir la vacuna. Bien importante no descuidarse con este tema de la vacuna contra el COVID. No ha pasado, la pandemia no ha pasado, sigue estando allí, sigue generando estragos y definitivamente tenemos que poner nuestra granito de arena. Vamos a conversar un poquito del segundo tema que tenemos para hoy, que es un tema bien importante porque inflación. Cuando hablamos de la inflación, normalmente en nuestros países latinoamericanos la inflación es un reflejo que lo veíamos paralelo o moviéndose contra una moneda fuerte, ¿verdad? O sea, las cosas, los comerciantes las compraban en dólares, ellos manejaban dólares y el gobierno dice cuánto vale un dólar y ellos sencillamente pues se iban adaptando. Entonces la inflación se presentaba camuflajeada en la moneda local, aumentando con respecto al dólar. Eso es lo que más o menos se entendía de inflación. Pero realmente la inflación es el aumento de precios. Entonces, claro, al haber un aumento de precios de la moneda local referencial con el dólar, es un proceso inflacionario. En algunos países, y vuelvo lamentablemente a decir el caso de Venezuela, es absurdo porque la inflación es inclusiva a nivel del dólar. Es una economía que no está oficialmente dolarizada, pero donde las cosas hoy valen un dólar y mañana valen $2. O sea que no es que valen tantos bolívares y mañana el bolívar se movió. No, no. Ellos han establecido un sistema en el cual hay una inflación en el mismo dólar. O sea, el dólar va aumentando de valor a niveles que son completamente absurdos. Ahora, hablando de nosotros aquí en los Estados Unidos, ¿qué es lo que define o la definición de lo que es una inflación? Es un aumento de precios en rubros que la mayoría consumimos, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de la gasolina, que en marzo se disparó un 9.1% arriba por aquel cuento de que ah, había un problema en la distribución, que para acá, y subió, y después bajó, pero no bajó al nivel que estaba. Se solucionó el problema, la compañía de distribución de gasolina le pagó a los hackers, a los secuestradores, le pagó el rescate para poder volver a funcionar, y resulta pero que no volvimos a los niveles anteriores y ahí nos quedamos con un remanente de aumento. Ahora, cuando usted aumenta en este país la gasolina, un país donde en la mayoría de las ciudades medianas, no las grandes metrópolis, pero en la mayoría de las ciudades dependemos del carro para movilizarnos. Ahí todos vamos a estar afectados porque tenemos que pagar mayor precio de la gasolina que necesitamos para movilizarnos a trabajar, para todo. Ahora, si usted, por ejemplo, es un contratista, usted es un plomero, usted es un electricista y ahora sus gastos de combustible aumentaron, ¿qué hace usted? Usted tiene que aumentar también su trabajo. Entonces, ahí detrás de la gasolina va aumentando todo, van aumentando los envíos, las entregas de mercancía, las compras de mercancía, al aumentar la distribución, aumentar los precios, ¿qué va a pasar? O sea, si yo soy un restaurante y a mí me aumentan los precios por el flete que tengo que pagar, es obvio que yo voy a tener que aumentar los precios. Entonces, ahí es donde una cosa va detrás de la otra y se genera un proceso de inflación. El proceso de inflación siempre ha existido,
se manejan ciertos números inflacionarios. En este momento la Reserva Federal de los Estados Unidos estaría complacida en que en que la inflación esté en un 2%. Y yo diría que están demasiado optimistas porque tenemos también la gran situación de que todos los comercios, si usted sale a la calle, todos están contratando gente. Todos tienen avisos, dice en inglés hiring, y que significa estamos contratando personal. ¿Y por qué? Porque mucha gente sencillamente se quedó en el desempleo y no se ha reactivado. ¿Y qué están haciendo ahora estos negocios para tratar de captar gente? La gente que necesitan para poder funcionar, están pagando más altos salarios. Entonces uno dice, oye, qué bien, que paguen más altos salarios. Eso está muy bien, pero a la final ese más alto salario se va a reflejar, si soy un restaurante, se va a reflejar en el menú. En el menú me va a aumentar 50 centavos, 75 centavos en una comida para poder justificar o poder cumplir con el aumento. Entonces, todas las cosas que uno va moviendo de alguna manera van afectando el proceso de economía. El presidente de la Reserva Federal está optimista y piensa que realmente la inflación que estamos viendo ahorita es algo temporal. Ah, yo honestamente quisiera tener ese mismo optimismo, pero típicamente cuando vemos los precios subir, difícilmente después los vemos bajar en la misma secuencia o en los mismos tiempos. Y sobre todo cuando hay cosas que son básicas. Por ejemplo, es algo alarmante, pero alarmante los precios como han aumentado los materiales de construcción. Estamos hablando de que en algunos rubros, madera, ah, madera 2x4, madera con trenchapa, estamos hablando en algunos casos de 3 veces el valor que teníamos al año pasado. Entonces, los precios de las casas están aumentando. Los constructores, algunos no tienen el capital suficiente para seguir construyendo al ritmo que estaban construyendo, porque con el aumento de materiales, obviamente, pues el flujo de caja que tienen ellos destinados para las compras de materiales se ha bajado. Algunos de ellos han perdido dinero porque aunque los precios de las casas estén aumentando, de repente pues ese aumento de material inesperado. Hemos visto en algunas experiencias, por ejemplo en New Construction, que el precio no es un precio firme hasta que no se hayan comprado los materiales. Imagínense eso, o sea, usted va y pone un contrato sobre una casa nueva y le dicen esta casa va a costar a $300,000, pero el precio no es firme hasta que no hayamos comprado los materiales y los materiales estén en sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cuando lleguen los materiales de una casa que ni siquiera se ha hecho la fundación, en ese momento usted recibirá una nota de cambio diciendo, mira, el precio ajustado es este, 20 o 30 mil dólares más. Entonces, realmente hay que prepararse para esta inflación. Dios quiera realmente las cosas sucedan como lo espera la Reserva Federal y sean una inflación pequeña. Hay una gran posibilidad de que hagan un gran esfuerzo a nivel de gobierno por mantenerla baja, porque obviamente pues el próximo año tenemos las elecciones de medio término que llaman, las elecciones para congresistas, senadores, diputados, y entonces, oye, no es como muy conveniente que este presidente pues, o este gobierno recién comenzando tenga una inflación exagerada, porque obviamente que eso pues, le va a hacer perder una cantidad de votos y escaños tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Entonces, digamos que por lo menos hay una gran motivación en mantener esos números lo más bajo posible, una motivación política, pero ¿qué va a pasar después que lleguemos allí? En algún momento, porque son cosas que usted las puede represar por un tiempo, pero no en el largo plazo. Entonces, cuando esto se trabaja de una manera no abierta, sino que se trata de aguantar con paliativos, como es por ejemplo el hecho de estar hablando en estos momentos de que van a haber programas para estimular o para permitir el acceso a la vivienda a personas de pocos recursos, van a haber bonos, ustedes imagínense en este momento que no hay propiedades, que cada vez que sale una propiedad al mercado se convierte en una subasta donde hay que
poner 20, 30.000, 40.000 dólares por encima del precio sin respaldo. Y cuando digo sin respaldo, porque usted pone una cantidad arriba y también tiene que decir que si el avalúo viene bajo, usted va a salir adelante con la diferencia. Imagínate en ese punto y vamos a estimular más gente a buscar casa. Entonces, realmente vamos a generar, no digo una burbuja, un super balón vamos a generar que va a elevar los precios aún más de las propiedades inmobiliarias. Entonces, no sé, es un punto crítico en el cual, y preocupante, porque se ve que algo está sucediendo y no se están tomando medidas. Y la Reserva Federal puede tomar medidas. Una de las medidas sería aumentar a cierto nivel los intereses para filtrar un poco la cantidad de compradores. Y mire que obviamente a mí me interesa que el mercado se mueva, pero también que se mueva de manera sana, no de manera exagerada, donde la gente sencillamente después lo que van a tener es una gran pérdida en algún momento. Entonces, preocupante no ver realmente señales claras de que se está haciendo lo que se tiene que hacer para manejarnos en el tema económico, en el manejo de la inflación. Preocupante que se piense que es una situación temporal, porque realmente no hay ninguna base realmente para decir esto es por el momento, esto ya va a pasar. Realmente seguimos con una cantidad de cosas allí, seguimos con desempleo, estímulos y obviamente también viene una parte importantísima que es la alza de impuestos. Este gobierno ya, de hecho, estamos hablando impuesto a las herencias, eh, casi un 40%, 39.6%, el impuesto a la transferencia, si alguien muere, la transferencia de los bienes, de los assets de esta persona a sus herederos, el 40% para el gobierno. Esto es una cosa que es impresionante, o sea, y cuando uno lo piensa en frío, uno dice, oye, uno trabaja y trabaja y trabaja y uno al final quisiera por lo menos dejarle un beneficio, un bienestar a la familia y resulta que uno le deja un entuerto porque al dejarle propiedades, empresas y ellos tienen que hacer frente a ese alto porcentaje de impuestos, tienen que rematar las empresas o tienen que rematar las propiedades para poder realmente salir del paso solamente al pago del gobierno. Entiendo que en algunos casos, por ejemplo, cuando son compañías, si los herederos van a seguir trabajando la compañía como tal, es reducido realmente el impuesto, pero realmente es injusto. Es injusto que una persona que trabaje toda su vida por hacer un patrimonio, pensando, porque muchas de las personas que hacen esto lo hacen pensando en los nietos, en los hijos, que ellos puedan tener un mejor vivir y sin embargo pues el gobierno les quite casi un 40% en el momento que ellos partan. Ah, por otro lado, el impuesto a las ganancias de capital también es algo que nos va a afectar porque el empresario viene con una rutina o con una expectativa de ganancia y tiene su dinero invertido para lograr esa ganancia. Y ahora cuando le dicen que va a pagar el doble de impuestos, ¿qué hace entonces el empresario? El empresario obviamente va a buscar las maneras de aumentar precios para lograr el dinero que necesitan. Ahora, ¿puede el gobierno no aumentar los impuestos? Difícilmente, difícilmente con todos los planes de estímulo y todo este tipo de cosas puede el gobierno decir, no, bueno, no vamos a tampoco aumentar los impuestos. Entonces, realmente, y es lamentable decirlo, pero entiendo que la economía se está viendo de una manera un poco ligera. Hay personas que sencillamente piensan, no, bueno, el gobierno imprime billetes y saca los billetes al mercado, pero yo creo que muchas de las cosas que se ven estamos a destiempo. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar aquí para el 2006, vimos lo que pasó con la economía en el 2008. Ah, leemos un poco sobre lo que ha venido pasando con los tiempos inflacionarios y realmente es preocupante. Y mi recomendación para usted que me escucha, porque obviamente hay un problema, pero mi recomendación realmente es trate de ser cuidadoso con el gasto. Las tarjetas de crédito
siguen siendo realmente un serio problema, intereses al 24, 28%. Eso realmente le hace que su poder adquisitivo se vea mermado. Traten lo posible de mantener ahorros, trate de tener una reserva mínimo de 3 meses de ahorro o preferiblemente 6 meses de ahorro que usted pueda cumplir con todos sus compromisos mensuales, incluyendo la comida, la luz, el agua, el pago de hipoteca o pago de renta, por lo menos 6 meses rentado. Es momento de ahorrar, no es el momento de salir alegremente con una tarjeta de crédito a endeudarnos, a cambiar de carro. Si el carro está bien, si el vehículo está funcionando de la manera adecuada, aguántese un poco a ver realmente cómo se encausa esto, a ver si realmente pues eh, la Reserva Federal tiene razón y esto es una situación temporal, pero trate en lo posible de no poner en peligro sus finanzas, porque usted hasta ahora ha estado trabajando para tener lo que tiene y sería una gran pena que realmente por una mala decisión en estos momentos usted ponga en riesgo lo que usted tanto ha luchado. Bueno, no me queda más que despedirme hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente en otro programa aquí, Almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.